Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. En las brillantes colinas de Hollywood, donde las estrellas parecen tocar el cielo, se esconde una verdad sombría que pocos se atreven a contar. Historias de famosos que cayeron en las garras del alcohol. Este no es un simple relato de escándalos. Son las vidas de leyendas derribadas por la adicción. Descubre a los 10 peores alcohólicos de la historia de Hollywood. 10. Oliver Reed. Oliver Reed era un actor impresionante conocido por sus papeles de villano en películas. Tenía una presencia magnética en pantalla, destacando por sus llamativos ojos azules y sus cicatrices faciales, resultado de una pelea de bar mientras estaba borracho. Aunque era aclamado por sus actuaciones en películas como Los Tres Mosqueteros, Oliver Twist, La Isla del Tesoro y Gladiator, su carrera y vida se vieron afectadas por su adicción al alcohol, como señalaron Ridley Scott y otros. Reed apareció en más de 120 películas y ganó gran fama, pero su lucha con el alcohol fue constante. Antes de finalizar su trabajo en Gladiator, murió tras un desafío de bebida con marineros en un pub de Malta. Ridley Scott, el director de Gladiator, eligió a Reed para el papel de Próximo, pero solo si prometía no beber durante el rodaje. Sin embargo, según el amigo cercano de Sir Christopher Lee, Reed se transformaba en una figura temible después de tomar 8 copas, lo que lo hacía difícil de manejar. A los 35 años, Reed se metió en una pelea en un club nocturno que resultó en graves heridas en la cara. Le dieron 63 puntos de sutura por los cortes profundos, dejando cicatrices permanentes. Pensó que su carrera había terminado, pero continuó siendo el alma de la fiesta. Antes de terminar Gladiator, una noche en un pub, Reed bebió 8 cervezas, 3 rones y varios chupitos de whisky. Lamentablemente, sufrió un infarto y murió poco después. A menudo decía que su único arrepentimiento era no haber vaciado todos los bares y no haber estado con todas las mujeres del mundo. 9. Errol Flynn. Errol Flynn, la máxima encarnación del encanto y la masculinidad, dejó una huella indeleble como legendario espadachín en películas como Robin Hood y Capitán Blood. Pero detrás de la gran pantalla, su vida fue un audaz torbellino de libertinaje, oscuridad y aventuras sin límites. Este notorio Don Juan se enorgullecía de su imagen de pícaro seductor, luchador feroz, entusiasta de la cocaína y ardiente amante de la botella. Flynn no solo brindó en Cuba con el mismísimo Fidel Castro, sino que su propio apartamento de soltero en Malibú, que compartía con el también actor David Niven, se ganó el famoso apodo de cirrosis marina, debido a la enorme cantidad de alcohol que se consumía entre sus paredes. En su barco privado, organizaba veladas salvajes llenas de sexo, alcohol y cocaína. Su dedicación al arte del exceso era tal que llegó a entrar en los platós de rodaje en estado de embriaguez, y en una ocasión apostó impulsivamente $500 con el equipo para conquistar a su compañera de reparto, la cautivadora Olivia de Havilland. A pesar de sufrir un desgarrador colapso en un ascensor cuando tenía poco más de 30 años, un profesional médico le dio la triste noticia. Su corazón y sus pulmones habían sufrido daños irreparables. Sorprendentemente, esta revelación hizo poco por disuadirle de su insaciable búsqueda de la indulgencia. Trágicamente, su excesivo estilo de vida acabó con él a la edad de 50 años, sucumbiendo a un infarto fulminante. En el momento de su fallecimiento, su figura había sido sustituida por un cuerpo hinchado y con sobrepeso, aquejado por los estragos de la cirrosis. 8. Richard Burton. Richard Burton, conocido por su estilo vibrante, su poderosa voz y su relación con Elizabeth Taylor, fue aclamado como un digno sucesor del famoso Laurence Olivier. Sus actuaciones, como su papel nominado al Oscar en ¿Quién teme a Virginia Woolf?, siguen siendo memorables. Sin embargo, Burton tenía un problema serio con el alcohol. Comenzó a beber a los 12 años y en sus momentos más oscuros llegó a consumir hasta 3 botellas de vodka al día. Durante el rodaje de The Clansman, su adicción era evidente. Tenía problemas para mantenerse en pie y a menudo rodaba escenas sentado. Fuera de la pantalla, su comportamiento también era errático. Una vez bebió 21 chupitos de tequila antes de sumergirse en el mar tras escuchar rumores de tiburones. En 1974, Burton estuvo al borde de la muerte por su consumo excesivo de alcohol. En 1970, los médicos le habían advertido que su estilo de vida le llevaría a una muerte temprana. Sus riñones estaban tan dañados que se inflaron a tamaños anormales, y una cirugía a principios de los 80 reveló que su columna vertebral estaba incrustada de alcohol cristalizado. A pesar de las advertencias médicas, Burton ignoró los consejos y su carrera se vio truncada en 1984, cuando murió a los 58 años, devastado por los efectos del alcohol. 7. John Barrymore. John Barrymore, un actor icónico de principios del siglo XX y miembro de la famosa familia Barrymore, fue una gran estrella en su época. Era conocido por sus impresionantes actuaciones en papeles de Shakespeare y por su papel de Mr. Hyde, además de su interpretación de Sherlock Holmes. Sin embargo, su vida no fue tan brillante fuera del escenario. Aunque ganó fama interpretando personajes simpáticos con problemas con el alcohol en el cine, Barrymore también luchaba con su propio problema de alcoholismo. Su infancia complicada y sus años finales hicieron que su adicción empeorara. En una ocasión, su segunda esposa lo encontró intentando beberse su colonia. En 1933 apareció en una exitosa película cómica llamada Dinner at Eight, dirigida por George Cukor, donde hizo uno de sus primeros papeles de borracho. Lamentablemente, su carrera comenzó a decaer en los años siguientes debido a su constante batalla con el alcohol, que afectó a su memoria y a su capacidad para trabajar.
A partir de 1936, Barrymore tuvo que aceptar papeles menos importantes y la calidad de sus actuaciones se deterioró. Muchas veces, sus personajes eran de hombres atrapados en una vida de bebida y libertinaje y se notaban sus temblores incontrolables. En 1942, a los 60 años, Barrymore sucumbió a la cirrosis, problemas renales y edema crónico. Murió poco después, debilitado por su adicción. Tras su muerte, sus amigos borrachos, como Humphrey Bogart, John Huston y David Niven, decidieron hacerle una broma macabra. Supuestamente, tomaron prestado su cuerpo y lo llevaron a la casa de Errol Flynn, colocándolo en una silla con una copa en la mano, mirando hacia la entrada. Cuando Flynn llegó a casa y encendió las luces, se asustó al ver a su difunto amigo mirándolo fijamente y salió corriendo, gritando. Finalmente, sus amigos lo encontraron y lo llevaron de vuelta al interior, donde compartieron unas copas alrededor del cadáver antes de devolverlo antes del amanecer. Esta historia puede sonar increíble, pero considerando el estilo de vida de este grupo, no es tan descabellada. 6. Barbara Payton. A principios de los años 50, era una actriz de serie B en ascenso que se relacionaba con hombres famosos como Bob Hope y su marido Frank Cotton. Sin embargo, su carrera decayó y cayó en el alcoholismo. Esto la llevó a perder su belleza, su medio de vida y a tener múltiples encontronazos con la ley por embriagarse en público, firmar cheques sin fondos y ejercer la prostitución. Originaria de un pequeño pueblo de Minnesota, esta despampanante rubia se aventuró a llegar a Hollywood y rápidamente se convirtió en una de las estrellas más destacadas de las décadas de 1940 y 1950. Compartió pantalla con actores de la talla de James Cagney, Gary Cooper y Gregory Peck. Sin embargo, la vida personal de Payton era un caos. Tuvo numerosas aventuras con casi todos los hombres que conoció, relaciones violentas, robos en tiendas, prostitución y numerosos encontronazos con la policía. Durante la década de los 60, su lucha contra el alcoholismo empeoró, pero le dio una sensación de estabilidad en una vida por lo demás problemática. La vida de Payton se deterioró aún más cuando perdió la custodia de su hijo a causa de su estilo de vida inmoral. Por ejemplo, en 1962 fue acusada de embriaguez pública al ser descubierta durmiendo en una parada de autobús de Sunset Boulevard, con un abrigo y un bañador. Además, ese mismo año fue detenida por alteración del orden público bajo los efectos del alcohol durante una ruidosa fiesta vespertina. Poco después, empezó a pasar innumerables veladas en bares y pubs, lamentablemente. A los 39 años, fue hallada fallecida a causa de una enfermedad cardíaca y hepática, con un cambio de aspecto tan drástico que resultaba difícil reconocerla. 5. Humphrey Bogart. Ha sido aclamado como el mejor actor masculino de la historia del cine estadounidense. Con numerosas nominaciones a los Oscar y memorables interpretaciones en clásicos atemporales como Casablanca, El halcón maltés, El tesoro de Sierra Madre, La reina africana y muchos otros, es fácil entender por qué se ha ganado un inmenso respeto entre los actores de Hollywood. Sin embargo, en su vida personal, Bogart era conocido por su consumo excesivo de alcohol. Según uno de sus amigos, Bogart es un tipo realmente agradable hasta alrededor de las 11:30 de la noche. Después de eso, se transforma en una versión de sí mismo que cree que es Bogart. En esos momentos podía enfadarse, volverse testarudo o incluso abusivo cuando estaba bajo los efectos de la bebida. A medida que avanzaba su ilustre carrera, la bebida empezó a afectar a su trabajo. A menudo llegaba al plató ebrio o con resaca. En una ocasión apareció en pijama, negándose a trabajar y optando por pasear en bicicleta por los estudios de Warner Brothers. Durante el rodaje de la película de aventuras Sahara, se dice que se negó a salir de su camerino hasta que su entonces esposa, Mayu Method, le trajo un termo lleno de martinis. Incluso cuando no estaba en un rodaje, Bogart rara vez se iba sin emborracharse. También hubo un incidente en el que salió borracho de un restaurante con su caja fuerte, solo para abandonarla en Beverly Hills Boulevard. También tuvo que comparecer ante un tribunal tras agredir a unas mujeres que intentaron quitarle el panda de juguete que había llevado a un exclusivo club como compañero de copas. A pesar de beber con actores como Richard Burton y Frank Sinatra, Bogart se metía con frecuencia en líos y acabó siendo expulsado de pubs, bares y clubes. Su persistente afición a la bebida y el tabaco hizo mella en su salud en sus últimos años. En 1956 le diagnosticaron un cáncer y falleció poco después. Incluso en sus últimos días se le podía ver con una copa de Jerez en la mano. 4. Peter O'Toole. Con la impresionante cifra de 8 nominaciones a los Oscar y notables interpretaciones en películas tan aclamadas como Lawrence de Arabia, Peter parecía tener un historial impecable en la pantalla. Sin embargo, su vida personal contaba otra historia. Al principio de su carrera como actor, O'Toole era aficionado al alcohol. Durante el rodaje de Lawrence de Arabia, sus excesos con la bebida en Beirut, Líbano, se convirtieron en leyenda. Y se dice que se emborrachó durante la producción del clásico de 1964, Beckett. Hubo incluso un incidente en el que llevó a una cita a ver una obra de teatro en el Soho, solo para darse cuenta de que él era la estrella. O'Toole y sus compañeros de borrachera eran conocidos por sus frecuentes borracheras. Recordaba con cariño ocasiones como tomarse una cerveza en un pub parisino y despertarse en Córcega al día siguiente. Incluso llegó a afirmar que se enteró del asesinato de John Fitzgerald Kennedy 22 años después de que ocurriera, lo que demuestra su inconsciencia debido a la embriaguez. Finalmente, O'Toole dejó de beber tras sufrir dolores abdominales y recibir advertencias sobre los efectos perjudiciales del alcohol para su salud. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. En sus últimos años, su aspecto, antaño notable, se había deteriorado visiblemente y en 2013 falleció en un hospital londinense, asolado por años de consumo excesivo de alcohol y tabaco en cadena. 3. Jean-Michel Vincent.
Jean-Michel Vincent, célebre figura de Hollywood conocida por su impactante aspecto y su papel en la popular serie de televisión Airwolf. Tuvo una vida que empezó con un inmenso potencial, pero acabó trágicamente. A pesar de poseer unos atributos físicos excepcionales y alcanzar la fama, el excesivo consumo de alcohol y drogas de Vincent le llevó por un camino destructivo. Sus numerosas condenas por conducir ebrio, su implicación en graves accidentes de tráfico que le causaron lesiones como la rotura de la espalda y la pérdida de una pierna, la violencia doméstica hacia su novia y el envejecimiento prematuro debido al abuso de sustancias son crudos recordatorios de su caída. Aclamado en su día como el Brad Pitt de los años 70 y 80, el aspecto cautivador y el físico cincelado de Vincent cautivaron al público de toda América, dejando una huella imborrable. Sin embargo, su carrera comenzó con un encuentro casi de cuento de hadas. Llamó la atención de un cazatalentos cinematográfico mientras servía en la Guardia Nacional del Ejército de California. Esta oportunidad le impulsó a un rápido éxito, protagonizando, junto a actores notables como Robert Conrad, Rod Hudson, Charles Bronson, John Wayne, Burt Reynolds y Robert Mitchum, importantes películas. Lamentablemente, Vincent nunca tuvo que pasar por las dificultades habituales ni pagar las cuotas que afrontan muchos aspirantes actores, lo que le llevó a tener un sentido del derecho y a ser incapaz de manejar el éxito fácil que le llegó. Económicamente, alcanzó la cima de su carrera al ganar un sueldo récord por su papel de Airwolf, convirtiéndose en el actor mejor pagado de la historia de la televisión en aquel momento. Sin embargo, esta riqueza excesiva le permitió entregarse a hábitos destructivos como la cocaína y el alcohol. Durante la segunda y tercera temporadas de Airwolf, sus adicciones se hicieron cada vez más evidentes, provocando retrasos en la producción, excesos presupuestarios y, finalmente, la cancelación prematura de la serie. La caída de Vincent continuó y pasó de ser una estrella de Hollywood de primera fila a un actor desempleado en películas de serie B. En 1996 sufrió un accidente de coche que puso en peligro su vida, rompiéndose el cuello y revelando su extrema embriaguez. Y su muerte, en 2019, de un paro cardíaco a los 74 años, marcó el final de una carrera que prometía y se arruinó por sus problemas personales y su comportamiento autodestructivo. 2. W.C. Fields. W.C. Fields, cuyo nombre real era William Claude Duckenfield, fue un actor famoso y uno de los cómicos más grandes de Estados Unidos. Era conocido por su temperamento malhumorado y su impecable sincronización en pantalla, junto con su peculiar voz nasal y su amor por el alcohol. Fields alcanzó la fama a mediados de los años 50, pero su vida y carrera casi llegan a un final prematuro. Su adicción al alcohol era extrema. Se decía que llegaba a beber más de 2 litros de ginebra al día. Esta adicción le causó graves problemas de salud, incluyendo delirium tremens, y tras películas como Amapola en 1936 y La Gran Emisión en 1938, Paramount lo dejó de lado. A pesar de su lucha constante con el alcohol, Fields tuvo un largo periodo de recuperación, durante el cual se convirtió en un invitado regular del popular programa de radio The Chase and Sanborn Hour en 1937. En el programa, Fields bromeaba con el ventrílocuo Edgar Bergen y su muñeco Charlie McCarthy, creando momentos cómicos legendarios en la radio. Este éxito en la radio le ayudó a mantener su estatus de estrella mientras su salud mejoraba, lo que le permitió volver al cine. En los últimos 22 meses de su vida, Fields vivió en el sanatorio Las Encinas en Pasadena, California. Irónicamente, en el día de Navidad de 1946, el mismo día que él solía despreciar, sufrió una hemorragia gástrica masiva y murió a los 66 años. 1. Bernard Lee. Bernard Lee fue un actor con una carrera impresionante que abarcó más de 100 películas y programas de televisión durante 50 años. Comenzó a actuar a los 6 años y ganó fama en el cine, especialmente por su papel como M, el jefe del MI6 en 11 películas de James Bond. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por tragedias. La pérdida de su esposa en un incendio, un violento robo y deudas financieras lo sumieron en una profunda depresión y dependencia del alcohol. Su adicción era tan severa que durante los descansos en la serie de televisión Edgar Wallace tenía que ocultar su consumo de alcohol. Se decía que contrataba a alguien para pasarle una pajita por el ojo de la cerradura para beber sin ser visto. Richard Burton, conocido por su propia adicción al alcohol, confesó que Bernard Lee tenía una capacidad para beber que ni él podía igualar. A los 73 años, Lee falleció de cáncer de estómago, probablemente como resultado de su excesiva ingesta de alcohol. Y así, hemos recorrido las fascinantes y trágicas historias de algunos de los alcoholizados más notorios de Hollywood, en la época en la que el cine no resistía la tentación de una copa de más. Pero más allá de las anécdotas y las historias de excesos, hay una lección valiosa aquí. Incluso las estrellas más brillantes pueden tropezar con sus propias sombras. Así que, si alguna vez te encuentras en una fiesta y alguien empieza a ofrecerte otra copa, recuerda, a veces el mejor papel es el de saber decir no gracias. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Y no olvides suscribirte. No vaya a ser que te pierdas nuestra próxima dosis de historias increíbles. Nos vemos en el próximo vídeo.